Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos al canal Tiempo y Atención. Entrando en libertad, saliendo en libertad. Continuamos con un capítulo más de este podcast de los viajes chamánicos, el mundo de los chamanes. ¿Qué son los chamanes? Los chamanes del mundo. El otro día un amigo comentaba, un amigo de México, que le daba tristeza ver cómo en su país, por las cosas que sean, el mundo chamánico va pasando a un lugar en la educación, en lo que es la cultura, el bagaje cultural, el acervo cultural de cada país, de cada cultura, como es la mexicana, a un segundo plano en el sistema educativo. No hay nada peor como tener vergüenza de la historia de cada uno, es decir, la historia de su país. Todos los países tienen historias que son interconexiones culturales, que a veces no nos gustan. No hay ningún país del mundo, no hay ninguna cultura del mundo, no hay ninguna religión del mundo, no hay ningún estado del mundo que no tenga una historia un poquito peculiar, es decir, de pegarnos hostias, es decir, de guerritas y cosas de estas así. Lo estoy contando así como muy suave, pero también todos esos países tienen historias de un acervo cultural fascinante. El caso de los mexicanos, de los mexicas, y su contacto con la naturaleza es fascinante. Pero esto ha ocurrido en todas partes. Esa historia también está en Europa, está en Siberia, está en la India, en el Indostán, en África, donde queráis. Y es triste que la ciencia, los gobiernos, los estados, por lógica, por lo que llaman ellos lógica, yo lo llamo la lógica de la mentira, simplemente intenten hacernos olvidar cuál es nuestra cultura, que al final es la cultura de la humanidad. Continuamos hoy con el sacrificio, el viaje chamánico, el sacrificio. El último que hicimos fue el viaje chamánico. ¿Qué son los chamanes para Jacobo Greenberg? Anterior a ese hablé del viaje chamánico y del éxtasis. Vamos a profundizar en esta parte que es el sacrificio, el viaje chamánico. El chamán recibe su poder y su claridad de un estado extático, y la expresión natural del éxtasis, según muchos historiadores del chamanismo, es el sacrificio. El sacrificio que significa, en realidad, consagración. ¿Y qué significa consagración? Buscamos en los diccionarios etimológicos y en otros encontramos que consagrar significa hacer totalmente sagrado. Significa también junto, totalmente. En otras derivaciones que también son interesantes para entender el chamanismo, entenderlo bien también, puede ser ungir, puede significar también consagrar, un chamán, conferir a alguien o a algo fama o preeminencia en algo, por ejemplo, en el mundo espiritual, reconocer, ofrecer devoción o culto, dedicarse, en fin, toda una serie de variantes que son interesantes para entender esta acepción que hemos empezado con sacrificar y que en realidad nos va a llevar hacia el consagrar. El chamán, repito, recibe su poder y su claridad de un estado extático, de éxtasis. Y la expresión máxima es la del sacrificio. El sacrificio, que significa consagración, que acabamos de describir y definir qué es. Es un intercambio entre los reinos espiritual y material, con reconocimiento. A continuación, vamos a viajar por estas diferencias. Diferencias que tienen que ver con místicas religiosas, sin Estado, por cierto. Sin Estado es sin Estado, sin gobierno. Y el chamanismo. En las culturas aborígenes, el sacrificio es un acto de sustitución, en el que se ofrece algo del reino animal, vegetal o mineral, bueno, en algunos casos también humano, a los espíritus capaces de efectuar la curación de uno o de más seres humanos. Por cierto, ya que estamos aquí,
y estamos con los sacrificios, ofrenda de algo, animal, vegetal. Yo jamás he entendido, no lo entiendo, no lo acepto. No quiere decir que diga que eran unos tal. No acepto lo de los sacrificios humanos. Por cierto, los sacrificios humanos también los hacían los griegos. ¿Esos de la democracia? Los griegos. Pues solían tirar a gente, muchas maneras, por un acantilado, porque así los dioses los iban a querer mucho más. Cuando hablamos de esto y hablamos de esa manera, por cultura, porque no, es que hay que entender, no hay que entender nada, sinceramente. Yo no entiendo nada, ni lo quiero entender. Esto es de que hay que entenderlo, entiéndelo tú si quieres, te vas tú con tu hijo, tu antropólogo, lo que tú quieras, a esa época y que te lo tiren. Y entonces luego yo te cuento, si quieres, que era, en fin, que hay que entenderlo. Como lo que conté del tigre o de los tigres estos que atacan algunos pueblos poblados de la India. Lo mismo, que ocurrió. Que tenga que aceptarlo es otra película. Como si nada. Porque claro, si luego caemos en estas tonterías actuales, lo de un tigre ataca a una aldea de la India y los antropólogos dicen, no, cuidado, no matarme al tigre, que quedan pocos tigres. Y a lo mejor ya se han cepillado el tigre, pues no sé, 10 niños, 3 niños, 4 mayores. Y chicos, no pasa nada, ahí pues te toca joderte. Pues no, ya está bien del toca joderte. Que se joda a otro si quiere ya, sinceramente. Dicho esto, en las culturas aborígenes el sacrificio es un acto de sustitución en el que se ofrece algo del reino animal, vegetal o mineral, o lo que ya he nombrado, a los espíritus capaces de efectuar la curación de uno o más seres humanos. La ofrenda suele ser animal, cuando el ser humano padece una enfermedad causada por posesión espiritual. Entre los Hausa nigerianos, el sacrificio de un animal simboliza un pacto entre el animal y el sacrificador. Vosotros imaginad por un momento, porque hay muchas teorías del mundo, muchas teorías no, menos que teorías. Tenemos un autor, un traductor, Mario Vinilio, que habla en las traducciones que él hace de la Biblia, porque es un súper experto en el hebreo clásico acerca de los Elohim, que no era Yahvé, no era Dios, sino que eran muchos. Y cuando eran muchos, él dice que estaban aquí antes y pueden venir de otros lugares. Así lo cuenta y así dice que está escrito. Pero también tenemos otros, Salvador Seifredo, Freixedo y tantos otros. Imaginar por un momento, esto me ha venido a la memoria por una frase que un día de Salvador Freixedo que decía, para entender esto de dónde estamos, imagínate qué relación tienes tú con los animales, qué le hacemos a los animales, y piensa, para entender en estos seres superiores de los cuales se describe la Biblia. La Biblia es un libro magnífico, pero es un libro de terror. Todo lo que pasa ahí es que pasa de todo y no bueno. Guerras, acosos, abusos, todo. Para entenderlo, decía Salvador Freixedo, para entender lo que podemos ser, que es como él lo llama la granja humana, nosotros somos la granja humana, y para poder entender estas cosas o llevarlas a un punto de entendimiento, lo mismo que te le haces tú a un animal y te parece normal, imagínate que alguien te lo haga a ti. Alguien superior, porque tú eres superior que el animal, que la gallina, que el perro, que el gato, la vaca. Imagínate que otro superior a ti te lo hace. ¿Tú qué dirías? Hostias, nosotros como conciencia, no, ¿dónde vas? Pues lo mismo, es la manera de entender las cosas. Por lo tanto, esto de los sacrificios, hay que, iba a decir entenderlo, no entenderlo, lo observamos, lo sabemos, lo conocemos. Obviamente, yo creo que las culturas chamánicas, por lo menos las que yo conozco o he podido oír, escuchar de gente que ha estudiado y que ha estado con ellos, pues el sacrificio no existe de ningún animal, ni tampoco de persona. ¿Que hay gente que lo haga por ahí? Pues sí, parece ser que sí, seguramente sí, pero la esencia no es esa. En cualquier caso, estamos revisando el mundo chamánico y por lo tanto vamos a andar en un péndulo viendo cosas. La ofrenda suele ser animal, cuando el ser humano padece una enfermedad causada por posesión espiritual. Entre los Hausa nigerianos, el sacrificio de un animal simboliza un pacto entre el animal y el sacrificador. Se cree que el espíritu acepta la sangre del animal en lugar de la humana. La sangre suele ser la sustancia mística a través de la cual se efectúan los sacrificios. El sacrificio cristiano de Jesucristo en la cruz se recuerda en la Sagrada Comunión con el don del pan y el vino de la Eucaristía, en una sustitución del cuerpo y sangre de Jesucristo. Tanto
el sacrificio de Jesucristo destinado a redimir los pecados por la humanidad, como el sacrificio del pan y del vino, son sustituciones de una identidad por otra. Y de hecho, por cierto, porque sabéis que también estamos haciendo la historia de los infiernos o del infierno. Yo jamás he creído en un Dios como cuenta la Biblia. Esto de los sacrificios y del dolor, es que ese es el gol que nos han metido el lavado de cerebro más grande del mundo. Y sí, a veces cuando uno escucha y dice, coño, ya está bien de este Dios castigador. Tú tranquilo, sufre aquí que luego vendrá en el futuro. No me da la gana. Sufre tú si quieres, cabrón. Sí, es que esto es como fuerte, pero es que es hora de decirlo esto. Nosotros lo que podemos hacer y debemos hacer y tendremos que hacer, y es el gran secreto, es entender ese podcast que estoy haciendo acerca de la mente, el viaje a la mente, cómo vibrar. Y al vibrar, sabiendo vibrar y qué vibrar y cómo vibrar, ahí está el secreto. Todo lo demás, pues yo al final llego a la conclusión del que dice, mira Dios, déjate de rollos. Porque es que, como cuentan en la Biblia, cuando habla Mario Viniglio de sus traducciones y tantos otros, estos que estaban aquí, el famoso Yahvé, que dicen es Dios, es que no era Dios, era uno de unos cuantos que había. Pues eran verdaderos elementos que nos sometían y nos sometieron. Éramos como somos, en realidad, como los animales para nosotros. Es un poco peculiar lo que estoy contando. Pero si rasáis un poquito, si empezamos a tener abierta la mente, sobre todo cosas como las que cuenta Mario Viniglio, traductor oficial del Vaticano durante 17 años, de la editorial Paulina, que ha traducido todo, que es el que lee todo. No nosotros o yo, que lee la traducción, que alguien ha querido contar. No, él lo lee todo, el original. El sacrificio cristiano tiene raíces más antiguas y profundas, es más, las ancla en la religión egipcia de Osiris y en los misterios griegos de Orfeo y de Dionisios. Osiris es el antiguo faraón egipcio que fue descuartizado después de muerto y resucitado para concebir un hijo guerrero, Horus. Osiris sacrificó la carne para dar vida al espíritu a través de su hijo, de forma que el equilibrio reinara en la tierra. Muchos intérpretes de estas cosas, porque nosotros sabemos que si me hacen cachitos, lo de la resurrección es un poco así, y qué necesidad hay de hacerme cachitos, para luego volverme a traer aquí. Pero es que estas preguntas son las que tenéis que hacer. Muchos autores, como Mario Viniglio y otros, en esta lectura de la resurrección lo que hablan es de una clonación, de la generación de un nuevo ser. Los mitos griegos de Orfeo y de Dionisos se caracterizan por su uso chamánico de la música y la danza para inducir estados de éxtasis que funden y disuelven las distinciones. El éxtasis dionisíaco y órfico se inducía a través del entusiasmo de la abundancia en lugar del ascetismo, a pesar de que su objeto era la purificación. Y bueno, en el mundo dionisíaco y órfico hay sustancias, pero bueno, es que es lo más importante, esas sustancias. Dionisios, cuentan, fue descuartizado por los titanes, mientras Atena, diosa de la sabiduría, rescataba su corazón, lo que sugiere que de la experiencia de la desmembración nace la sabiduría. De nuevo, mundos terror. Mundos terror. Luego nos piden que nosotros, que nos dicen que no sabemos leer, entendamos esto así, de esta manera. Esos mundos terror. ¿Quién quiere eso? Eso no lo quiere nadie. Vamos a estar saltando entre la historia del chamanismo, ciertos chamanismos, incluso cosas bíblicas que se nos cuentan de un lado a otro, para entender. En muchos relatos de iniciación chamánicos, el sacrificio conduce a la renovación a partir del desmembramiento. Por consiguiente,
El significado del sacrificio es más profundo que el de la ofrenda aparente de la sangre de los animales o los espíritus y divinidades. Tras el sacrificio animal chamánico se halla el significado de los sacramentos en general, en el que la realidad espiritual supera las distinciones aparentes entre las entidades de la creación natural. Los que reciben el sacramento cristiano de la Eucaristía participan del cuerpo místico de Dios. Ya, pero una cosa es un ritual en el que no muere nadie, porque en el caso de Cristo se utiliza que lo mataron, pero no lo volvemos a matar. Eso es Y otra cosa es que tú te cargues algo a alguien, sea animal o no. Luego tendremos que empezar a preguntarnos qué es eso de que Dios se sacrificó por nosotros. Porque está genial, como ya se sacrifica por nosotros estamos salvados y podemos hacer lo que nos dé la gana. Cosa que ocurre, sobre todo en los que gobiernan. El ofrecer incienso a Buda en un altar zen equivale a participar en el cuerpo Bodhi, luz que contiene y abarca a todos los seres sensibles. El objeto de la ofrenda permanece tangiblemente el mismo, pero cambia su forma y significado de acuerdo con las perspectivas individuales. El elemento decisivo para el éxito de la sustitución de identidades en el sacrificio es el éxtasis. Pero yo y muchos de vosotros que habéis vivido el viaje silocibio de los hongos, de la carne de Cristo, como decía María Sabina, o a través de la meditación veréis y sabéis y sabréis que al éxtasis no hemos llegado por dolor. Es más, hemos llegado en 4 horas, en 5 horas. No ha hecho falta nada. Ha hecho falta, en el caso de los hongos silocibios, pues un poquito de información. Esto es esto. Estos cosas con las que te puedes encontrar en el camino, físicas, fisiológicas. Es un estado alterado de conciencia. Lo que tú vayas a saber o no vayas a saber, no te lo puedo decir porque no lo sé. Estoy aquí para estar pendiente de ti, por si te sientes mal. Básicamente, no hay nada más. El elemento decisivo, repito, para el éxito de la sustitución de las identidades en el sacrificio es el éxtasis, en el que el limitado alcance de los sentidos individuales crece hasta adquirir proporciones divinas, y eso se hace a través de enteógenos, plantas, animales, honguitos, juguitos, música, tambores. El sujeto es simultáneamente consciente de su alcance limitado, en el que las identidades se mantienen separadas, y del alcance extático y divino, en el que las identidades independientes son esencialmente idénticas. La unicidad de la experiencia extática le permite al iniciado ver y experimentar desde una plataforma divina, y por consiguiente ver y experimentar cómo, en el mundo espiritual, el mundo humano y el mundo natural son esencialmente uno solo, aunque distintos en apariencia. Cuando se produce un desequilibrio entre los mundos humanos, espiritual y natural, el mundo espiritual exige una ofrenda. El mundo espiritual no exige nada. Y si alguien te exige una ofrenda, ya os digo sinceramente que mal vamos. Porque vamos a ver qué ofrenda. Porque una cosa que te pida, ponme un huevo debajo de una mesa, y no lo estoy diciendo en plan cómico, otra cosa que te digas que liquides algo. Por lo menos así lo veo. Dicha exigencia se presenta en la forma de una enfermedad o una mala cosecha, poca caza o algún accidente que causa sufrimiento a quienes viven en la tierra. Mircea Eliade dice: solo el chamán
Ve a los espíritus y sabe cómo exorcizarlos. Solo él percibe que el alma ha huido y es capaz de alcanzarla, en éxtasis para devolverla a su cuerpo. A menudo, la cura incluye varios sacrificios y siempre es el chamán quien decide si son necesarios y qué forma deben tomar. La recuperación de la salud física depende íntimamente de la restauración de las fuerzas espirituales. De nuevo, no puede ser aceptado, y yo así lo pienso, un sacrificio humano como había antes. Obviamente hoy no se realiza eso, menos mal. Alguien se da cuenta. Pero imaginar que digan, pues hay que liquidarse porque alguien lo ha dicho a 30 vacas, a 30 cabras, pues la verdad. Si tanto poder puede tener o podemos llegar a tener un chamán, quien sea chamán, si alguien deviene chamán, y tú o yo o el chamán entabla esas relaciones con esos entes espirituales que existen por ahí, que yo acepto que existan por ahí. Si tú eres canal también, ¿por qué no preguntarle que te busque un sustituto en lugar de ese sacrificio como tal? Es lo mismo que cuando aquí decimos no necesitamos a nadie para hablar con Dios, sea lo que sea Dios, a nadie. Equilibrar los mundos espiritual, humano y natural es responsabilidad del chamán en las culturas aborígenes. También es responsabilidad de los místicos religiosos y de los sacerdotes. Para conseguir dicho equilibrio es tan necesario el éxtasis como el sacrificio, consagrar. Mircea Eliade, por cierto, ese libro suyo lo vamos a revisar, dice que la curación chamánica necesita del éxtasis porque se interpreta la enfermedad como una alienación del alma. El autoalienado no puede experimentar el éxtasis porque el éxtasis es un resplandor del espíritu a través del alma, del cuerpo y de la mente. Por el contrario, los autoalienados están divididos contra sí mismos. Un autoalienado es un sinónimo de un enfermo que tiene una dolencia del tipo que sea. En el chamanismo australiano y norteamericano, muchos espíritus tienen formas animales que el chamán imita en su danza y sus gritos durante la inducción del trance, de modo que el chamán y el animal espíritu puedan hablarse en la lengua de los espíritus. Esto es fascinante, eso existe en el mundo, en el chamanismo americano, incluso en el chamanismo siberiano. Yo en uno de los viajes psicodélicos de psilocibina estuve, no sé, una hora, media hora, más o 2 horas, hablando con un árbol que me daba un montón de información, además de enseñarme cosas, mostrarme cosas. Esto constituye una demostración chamánica de que el oficiante puede penetrar los velos que se extienden entre los mundos espiritual, humano y natural, porque son uno, y puede morir a su limitado punto de vista humano. Y cuando digo puede morir, no significa que se muera, pero sí que te mueres. El que ha hecho un viaje con psilocibina sabe que es morirse. Yo me he muerto 3 veces ahí. Es ausentarte, el abandono de todo prejuicio y condición en una fusión totalizadora de cuerpo, alma, espíritu. Naturaleza, humano. Eso es el morirse. Esta muerte es la llave del acto sacrificador, que abre las puertas entre los mundos, rectificando aquí cualquier desequilibrio. Por eso en el viaje de psilocibina, cuando te lo tomas no hay marcha atrás. Y a veces dices, oye, me quiero poner que no quiero. No, es que no hay marcha atrás. Es sí o sí. Es sí o sí. El objeto literal del sacrificio es un símbolo cualitativo que abre las puertas entre los mundos para el chamán. El significado más profundo del sacrificio es el de morir con respecto a un punto de vista fijo y limitado, condicionado, marginal, limitado, controlado, afectado por otros, para participar de un modo de ver y experimentar que abarca el triple mundo del espíritu, lo humano y lo natural. Sus consecuencias, o su consecuencia natural, es la rectificación de los desequilibrios a través de la energía generada por el cambio interior de puntos de vista. En realidad es un cambio vibracional y a veces nosotros solos no sabemos encontrarlo.
La perspectiva ampliada constituye espontáneamente un estado de éxtasis, cuya consecuencia es la realización y las ofrendas que equilibran los tres mundos. En nuestro hábitat moderno, esto se traduce en la adquisición de un poder que posibilita el mirar con amor y percibir con compasión, de tal modo que los actos de la vida cotidiana emerjan iluminados por el sentido de una identidad mutua y enlazada. En una perspectiva más amplia, el sacrificio es la resultante de la experiencia del éxtasis. De nuevo, estoy con los chamanes, pero hablando de éxtasis, muchos de nosotros hemos experimentado el éxtasis y sabemos de qué estamos hablando. Este morir, lo vives, lo sabes, lo conoces, lo sientes. Es el sacrificio de tu ego. Dicho sacrificio no es, empero, victimización, sino una ofrenda consciente y voluntaria, una forma de corresponder a las fuerzas de la vida y compartir con otros los regalos del universo. Por eso, trascender, ya por fin hemos salido del sacrificio que hubo humano, mucho. Los griegos, esto dicen, no, los griegos, la democracia del mundo, coño, estos mataban gente, estos sacrificaban gente, mucha además. Todos. Menos mal que se dejó eso. Animales. Yo no estoy muy por la labor, sinceramente. No. Y sí, amigos, nosotros, cualquiera de nosotros, podemos hablar de estas cosas. Sí, tú puedes tener una opinión sin preguntarle a nadie acerca de, pues no me parece muy bien que mataran a personas en sacrificios humanos anteriormente. Pues claro que lo puedes decir. O que mataran un montón de animales. Pues sí, claro que lo puedes decir. ¿Qué pasa? ¿Que tienes que vivir acojonado porque digas eso, porque alguien que dice que es chamán o lo que sea, o gurú o lo que sea, te va a amenazar porque tú no sabes? No, ¿pero qué tiene que ver eso? ¿Pero qué tiene que ver eso? Sí, no podemos vivir con miedo y sin miedo. Estamos en el mundo chamánico. El mundo de estos seres humanos como nosotros, que tienen la facultad energética, vibracional, visual, lo que vosotros queráis, de unificar cielo con tierra, espíritu con materia. Intérpretes, visionarios, que lo comprenden todo, curadores, y sí. Continuamos ahora con el éxtasis y algo conocido como el triple mundo. Ahora podemos ver que el actual interés por el chamanismo proviene de vincular el mundo espiritual con el de la naturaleza, a través de la conciencia humana. En este sentido, la cultura y las civilizaciones son consecuencia de y están mantenidas por las cualidades de las experiencias chamánicas y místicas del éxtasis y del sacrificio. De hecho, hay un autor, ya lo dije el otro día, que dijo la frase: el origen de las religiones es el chamanismo. No hay cultura, que es decir, la naturaleza, las visiones que tiene el chamán a través de la naturaleza. Visiones que, en mi opinión, de hecho hay un libro que revisaremos, tienen mucho que ver con el uso de plantas alucinógenas, a las que se descubre, pues igual que tú comes una lechuga por la vida, te encuentras una seta por la vida, por ahí, por el bosquecito, lo mismo. Solo que antes estábamos todo el tiempo en el bosquecito, no estábamos en la casita o en el bar o en la oficinita. No hay cultura ni civilización alguna que haya sobrevivido sin practicar en determinado momento de su historia el éxtasis y el sacrificio que vincula los mundos espiritual, humano y natural. Enlace que los antiguos chinos denominaban cielo, hombre, tierra. El reino humano no puede sobrevivir sin unas relaciones equilibradas tanto con el espíritu como en la naturaleza. Esto implica que las tecnologías, organizaciones y formas de vida modernas que no se compaginen
con el cielo y la tierra, con el espíritu y la naturaleza, causarán necesariamente sufrimiento en los tres mundos. La preocupación ecológica es una de ellas. Pero bueno, la política, la sanitaria, la de la salud mental. Y sí, un niño hoy ya no sabe que una gallina, un pollito, no sabe que no hablan, sí que no hablan, nunca han hablado, por lo menos así como en la calle. Si te metes un viaje de psilocibina, igual el burrito habla, el perro habla, seguro, no tengo duda. Pero claro, un niño no ha tomado esas cosas. El animalito tiene que morir para que tú comas. La plantita hay que arrancarla, así, con la mano. Sí, esto ha existido siempre. El oso no da abrazos amorosos, no come golosinas. Pero nosotros igual, estos son los niños, pero los niños educados por los padres, que los tienen apoyardados viendo lo de Disney, en el que aparecen ya niños sin papás y sin mamás, igual son niños de las cabras o algo así. Pero esto es lo que tenemos. Nosotros hemos perdido el contacto total con la naturaleza. Hoy un niño toca la tierra de algo, hay que lavarle las manos urgentemente, no sea que coja una infección de nivel galáctico, se muera y muera él, toda la familia, y luego sea una pandemia y cosas de ese tipo. Antes no, antes, pues así es como uno trabaja la inmunidad. Se hace inmune a las cosas. Tocando la tierra, revolcándote en la arena, comiéndote una piel de un limón que has encontrado por el suelo. Yo no estoy diciendo que la gente haga eso. Como yo he vivido en el campo a veces de pequeñito durante unos años con mis primos, y esto era súper normal, pues así desarrolla uno, y sí, pero ahora no. El ser humano ha perdido esto. Y sí, más allá de la paranoia esta existente y de locos, de locura que se maneja Europa y Estados Unidos con la naturaleza, que ha dado cabida a una serie de personajes de nivel galáctico, también otras cosas, nosotros estamos afectando el medio en el que vivimos. Pero yo no tengo ninguna duda de eso. ¿Podemos buscar alternativas? Por supuesto, es que hemos de buscar alternativas. Pero debemos de ser tan imbéciles como buscar alternativas y ya matar la alternativa que tenemos, que es la única que conocemos, y decir de la otra que esto tiene que ser así, 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 y darnos cuenta después de 4 listos que se han jaltado a ganar millones de euros, que el sistema de la red eléctrica no da para todo el mundo, y que las baterías de los coches eléctricos se las come África. África, se las meten a África, porque claro, no se las van a meter a Manhattan o en Silicon Valley o en el Vaticano. Vamos a abrir las fosas del Vaticano y meter ahí todas las baterías, ¿no? Por ejemplo, o en la casa de los reyes de Europa, por ejemplo, no sé, o en la casa de Bin Laden, digo yo, ¿cómo se llama? Del presidente de Estados Unidos, o de Trump, o en Mar-a-Lago, ¿por qué no? O en la casa de los chinos, la metemos ahí, en su casa. O las metemos en los colegios escondiditos de todos los papas alternativos que les mola lo eléctrico y que están cagándose en la Troya con el petróleo. Pues ahí en tu casa te lo metes en tu casa. ¿A qué no te lo meterías en tu casa? Pues entonces esta es la historia, que se nos va la pelota, pero es que somos todo el tiempo igual. Con esto de la ecología somos igual de zánganos que con el tema de la religión, de las religiones teocráticas. El Vaticano es una teocracia, Irán es una teocracia, pero ¿entendéis lo que significa teocracia? ¿Qué no significa democracia? ¿Entendéis? ¿Habéis leído que las religiones son los mayores ideologías que han matado y siguen matando miles de millones de personas? No, no lo vemos. Entonces, definitivamente, el mundo chamánico, este mundo espiritual, raramente ha hecho daño a su entorno. Raramente. Vale, no tenían agua potable, ni papel higiénico, ni cremitas para la cara. Vale, vivían muchos años menos. Aunque María Sabina murió con, no sé si fueron 80 o 90. Esto es así de claro, yo lo veo así de claro. La estulticia nos lleva muchas veces, nos ha llevado y nos va a llevar a más. Destrucción del concepto de esencia del ser humano.
Las leyes universales básicas no son diferentes en el mundo moderno de lo que fueron durante el ascenso y la caída de la civilización antigua medieval, la anterior, o en la época de las sociedades aborígenes dedicadas a la caza y la recolección. Todos empezamos por ahí. La interconexión entre el triple mundo del espíritu, lo humano y lo sensible de la naturaleza es universal. Es la unión. El ámbito espiritual se convierte en infernal cuando existe un desequilibrio entre dichos reinos. Y en el mundo moderno los espíritus infernales aparecen como psicosis, crímenes, guerras, yo diría que hasta religiones, así como en sus múltiples causas aparentes: el hambre, la pobreza, los conflictos territoriales y la competencia en los negocios. Coger las religiones universales que tenemos, universales por decir algo, porque no tienen nada universales. Todos quieren lo mismo, pero son ellas los que más conflictos han creado en el mundo. El chamanismo explora estos desequilibrios entre mundos, dirigiéndose al corazón de los mismos. No existe área alguna de interés humano a la que no alcance, ya que su visión, el chamanismo, del mundo es la de que todo está interconectado. Por consiguiente, el éxtasis es un punto de apoyo vivencial y el sacrificio, consagración, es como una palanca para cambiar el rumbo de una civilización moderna. Yo no quiero ni entro nunca a hablar al cambio del tema de vamos a cambiar la civilización. Yo creo que uno es el que debe de cambiar y cambiando uno cambia todo. Nada más. Lo demás no me interesa ni me ha interesado nunca. El trabajo reside en cada uno de nosotros, en ese descubrir, en ese sentir. Por eso digo, ¿sirve la meditación? Sí y no. ¿Sirve la psicodelia? Sí y no. Yo ni siquiera me atrevo muchas veces, por lo menos en el canal no lo hago, con gente que conozco, sí lo puedo hacer, a recomendar nada. ¿Te recomiendo la meditación? Oye, yo la he hecho, yo la hago. Te lo tendrás que descubrir tú, porque si no está uno poniendo en otro el sí o sí no. Porque tengo miedo, no tengo certezas. ¿Te recomiendo hacer un viaje de psilocibina en la microdosis? Pues yo lo he hecho y yo lo hago. A mí me hablaron de él. Y presta atención. Pues de nuevo, sí y no. Nosotros somos responsables de nuestras cosas. Y sí, a veces hay que dar saltitos al vacío. El chamanismo es un salto al vacío para nosotros, los no chamanes. Para el chamán no. Está acostumbrado a eso. Ya sabe convivir con eso. Ya sabe la unión entre alma, cuerpo, espíritu, naturaleza. Somos nosotros que vivimos cada día en un estado más alienado, loco, que va a más, incapacitado. Nosotros, somos los enfermos. Como dice Erich Fromm, hay más enfermos normales que enfermos catalogados. Sí, se llama normalización de la estupidez. Os envío un abrazo, os dejo con el sacrificio, este nuevo apartado, acerca de los viajes chamánicos, qué significa, su significado, esa conexión, junto con opiniones que tengo acerca de los sacrificios, qué tipo de sacrificios, cómo veo el sacrificio, la consagración, que es la muerte, el morir, el viaje psicodélico es eso, incluso el viaje meditativo es eso, morir del yo. En este podcast fascinante que nos va a llevar a mundos verdaderamente de alucinar. Ya veréis cuando lleguemos a visiones chamánicas. Que tengáis un excelente día. Hasta mañana. Mañana, por cierto, el chamanismo como fenómeno religioso o como origen de las grandes religiones. Hasta mañana.